desarrolla en Lanzarote, aparecen unos que, bueno, teóricamente no existen. Tendrá más aventuras, ¿no? Esta es una, pero la pandilla seguirá... Sí, bueno, ya... De hecho hay dos libros fuera, dos libros distintos, porque este es una renovación de este, ¿no? Hay dos libros fuera, pero está ahora el que va a salir, se desarrolla en la vida en Lanzarote, después otro, este se desarrolla en La Palma y el Hierro, ¿no? Ahora, hay un dato interesante que ustedes introdujeron otra vez, y creo que le hemos pasado de puntillitas por encima. Cuando hablábamos de Halloween y hablábamos de los finados, ahora se menciona de la posibilidad de regalar el libro el Día de Reyes. Pero es que en el Día de Reyes también pasa algo parecido, que también nos han querido meter aquí al Papá Noel. Sí, bueno, y entonces, es decir, que todo en el fondo hay un problema de que se está tratando de penetrar culturalmente de todas maneras, ¿sí? Imponiendo otras culturas y otras costumbres que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Es decir, con el patrimonio inmaterial, sí, pero que es el que realmente ha sido más bien un oportunismo consumista el que ha medido eso, claro. Y no sé si eso se mantendría ahora, por ejemplo, en épocas de crisis, la gente optaría entre Reyes y Papá Noel, o ya Papá Noel está tan en riesgo la sociedad de consumo, ya veremos, porque esta sociedad de consumo, creo que de aquí, de esta crisis que estamos pasando, o recesión, como quieran ellos llamarle, no sé cómo va a ser esto, va a ser diferente, ¿no? Pues yo quería hacer una reflexión que a la vez una pregunta para Roberto. Hay un historiador que suele escribir en El País todos los domingos, se llama Timothy Garton Ash, y este señor es especialista en países del este, ¿no? Entonces, con la caída del muro de Berlín y todas estas cosas, él hizo un libro, bueno, continuamente ha ido a todos los países entrevistando gente, exponiendo lo que pensaba la gente, los gobiernos, los políticos, gente del común, por llamarlo de alguna forma. Y cuando regresó a su puesto de profesor no sé si es en Oxford o en Cambridge, los historiadores de toda la vida le habían negado ya su condición de historiador. ¿Por qué? Porque decían, no, es que todo esto lo explica en un prólogo, en un libro que se llama Historia del Tiempo Presente. Y tú, es que claro, lo que recoges en tu libro es lo que piensa la gente que eso no es riguroso. Exactamente. Entonces él contesta, en ese prólogo dice, yo estoy seguro de que cualquier historiador de moderna, de medieval, si pudiera hablar con los romanos de la época, grabarles, sacarles fotos y saber lo que pensaban, estoy seguro de que no desaprovecharía esa ocasión. ¿Por qué vinculó esto a Roberto? Roberto, tú te estás dando cuenta de que todo lo que tú estás recogiendo en tus libros en realidad es un trabajo impagable para los historiadores futuros. Exactamente, por eso es que precisamente habíamos hablado al inicio de la necesidad de hacer historia, no solamente a nivel macro, sino a nivel micro. Claro, y hay que hacer la historia, hay que ir al lugar, y hay que investigar, hay que profundizar, porque también no olvidar nunca que la historia la escriben los vencedores. Y por consiguiente hay muchas cuestiones históricas que después no las dan cambiadas, Hay que mirar. O la escriben hay que mirar que el cronista. El rollo oficial, diríamos. O la cultura dominante, ¿no? Dominante, ¿no? Que pone la historia pues del más fuerte, del más... y no la historia de la... Ahí donde está el problema. Por ejemplo, en la misma historia de Cuba, usted cuando analiza, dice, bueno, pero la historia de Cuba, ¿cuál era la historia de Cuba? Porque es que primero había muy poquitos medios. Entonces, ¿quién eran los que escribían aquello? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los aborígenes de Cuba? Sí, eso se sabe que fue un etnicidio lo que se cometió ahí. Pero, ¿quién recogió eso? Si hasta los nombres están cambiados. En el primer libro, por ejemplo, yo escribo Ceiba con S. Y entonces, en Cuba se ha llegado a la conclusión de que Ceiba se escribe con S y no con C. Porque C era el que decía el español, que decía Ceiba. Pero los aborígenes lo escribían, lo decían, lo pronunciaban con S. Porque ellos lo que tenían era el ceseo. Claro, es decir, entonces muchas de aquellas cuestiones históricas, entonces después cuando los Estados Unidos intervienen en la guerra en 1898 y que se hacen con el poder en Cuba, se sustituyen una metrópoli por otra,
Entonces, ¿quién tenía los medios de comunicación en la mano? ¿Quién hacía la historia? ¿Quién escribía aquello? Aquí pasó Pues, con lógicamente ese era el problema. Claro. Entonces ahora llegar a esto y poder recoger estas historias a nivel ya muchas veces de los participantes, porque son historias que se fueron contando generación en generación a la familia. Son la historia oral. Claro. La historia oral que es Claro. que es la verdadera. Claro. Por un lado está la oral, pero también está documentado. No, también está documentado. Claro, en los registros. En los registros y todo. No Las familias conservaron cosas. simplemente se contrasta la oral con los datos que se tienen, ¿no? Él me estaba recordando que don Francisco Tarajano Pérez, que además de ser un buen poeta, ha investigado la historia de su pueblo, de Agüime, donde le han dado, ojalá que todos los alcaldes, todos los ayuntamientos le han dado carta blanca para que él investigue, para que trabaje en los archivos, para que estudie la historia de Agüime, y lleva publicado, yo no sé si son unos 10 libros de la historia de Agüime. 13 libros. 13 libros. 13 De la libros. historia de Agüime. Y ojalá que todos los pueblos de todas las islas o de cualquier lugar hagan eso, porque de ahí es donde sale la gran historia, desde la suma de esas historias pequeñas, porque la gran historia es siempre a trazo largo, pero olvida a la gente, ¿no? Hay que mirar que la historia de Agüime pues va pareja con Cuba. ¿Por qué? Bueno, hay muchos con Cuba, sí. Sí. Porque los agüimenses, los niños agüimenses de 12, 13, 14 años, se iban para Cuba, pedían permiso al alcalde para irse a Cuba, huyendo del servicio militar. Claro. La quinta. guerra de Para, África. la guerra de África es la otra. Y entonces se iban allí y muchos de ellos fueron llamados prófugos. Y recuerdo que, en fin, haciéndole, uno volvió y fue cogido y le dieron 4 años de cárcel en Soria. Lo mataron porque... Cuando volvió, lo cogieron y 4 años porque por ser prófugo del ejército. 4 años arriba. Y entonces ahí son cosas, la historia de un pueblo Luis, contada por las personas. Yo voy a introducir un ruido que ahora, Luis. Voy a dar un avance, pero no voy a hablar de eso. En el próximo libro, porque en este libro yo menciono eso que dice él, de mi abuelo habló con Martí. Y se encontró con Martí en Tampa. En Tampa, Estados Unidos. Estados Unidos, porque Martí, entre los tabaqueros, recogía el dinero que dedicaba a lo que él le llamaba la guerra necesaria, es decir, la guerra de independencia. Entonces, aquí Silvio cuenta cómo mi abuelo le transmitía a él aquello y le decía. Entonces, eso se sabe poco. Y se sabe poco de la actividad de Martí en Tampa. Sí. Entonces, el ruido que voy a introducir, no voy a hablar de él, es que en mi próximo libro yo estoy investigando porque en Canarias se dice que Secundino Delgado no conoció a Martí. Sí. Y yo creo que Secundino Delgado Lo conoció. en Tampa Lo conoció. se encontraron. En Cuba no. En Porque Tampa. no coincidieron en tiempo y espacio. No. Pero En Tampa yo sí. estoy convencido de que igual, porque yo no conocí mucho, sí, lo que conozco son los datos que hay, pero sí conozco la actividad de Martí. Y yo sé lo inquieto que era Martí. Tampa tampoco era tan grande y sé que coincidieron en el tiempo. Creo que sí también. Creo que en Nueva York se conocieron también. Entonces, aquí usted accede, por ejemplo, a la enciclopedia, a Wikipedia, etcétera, y dice que no se conocieron, que no esto. Bueno. Además que la tendencia de uno, la tendencia del otro, eso no tiene nada que ver. No. Las tendencias en esto. Ellos llegaron a conocerse. Es que Secundino fue a Cuba a defender la independencia de Cuba. De Cuba, sí. Entonces, en su momento Que- él jugó un papel. Que el general Weyler fue el enemigo número 1 de él. Bueno, Después, a él lo tratan de involucrar. Sí. A él lo tratan de involucrar en una explosión que hubo en el puerto de La Habana, que no le pudieron comprobar nada. Ajá. Entonces, cuando él regresa para acá, al cabo del tiempo, y coincide con que Weyler era el gobernador, Weyler lo manda a coger preso en función de aquello.